Bueno, ahora sí, ahora están grabando. Bueno, bueno, bienvenido Leopoldo, Vanessa Starcilis, Gerardo Moliner y todos los que están acá presentes. Estábamos viendo que era nuestra quinta presentación de lectores. Em, es un espacio muy querido por nosotros, creado por nuestro querido Cártel, compuesto por mis queridos amigos Marcelo Eses, Martín Trigo, Gaby Pedrotti y Mariana Troca. Eh, y bueno, lo creamos como algo que nos interesaba desde el lugar de, de lectores, en el sentido que son ellos los protagonistas, los lectores de estos libros que fueron publicados, libros de autor, publicados por la editorial de nuestra escuela. Entonces, nuestra idea era poder, como decimos, bajar los libros de los estantes, que circulen, como decía Mariana, que también que bailen y que dialoguen sobre todo, porque ya una vez que salieron ya no nos pertenecen ni al autor ni a nosotros, sino a todos los que lo leen y puedan apropiarse de estas letras. Y quería leer unas palabras que me gustaron, que aparecían en una propuesta de lectores y que decía así: este espacio propone una lectura horizontal de los textos de autor publicados por nuestra editorial de la escuela. La idea es dialogar sosteniendo que la lectura se produce por quien se deja tomar por la letra del otro, independientemente de las jerarquías y el recorrido realizado. Bueno, como decimos cada vez, sacarlo de los estantes, dialogar y a bailar. Ahí vamos. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a nuestro querido Leopoldo Piazza, miembro adherente de la escuela, quien ha publicado su libro Psicoanálisis Simplemente, y nuestros queridos invitados, Vanessa Starcilis y Gerardo Moliner, miembros también de la escuela freudiana, que, bueno, están invitados a dialogar con el libro y con el autor. Yo simplemente quiero agregar que gracias a este espacio tuve acceso a muchos libros que uno o por tiempo o por desconocimiento no se acerca, y me he podido ayornar de lo que es el espacio psicoanalítico en Mar del Plata, de los lugares que circulaste, Leopoldo, de tus dudas, algunas coincido, otras no, pero me encantan tus preguntas y sobre todo poder salir de esta idea de estar en un ámbito conocido y poder darnos a salir la oportunidad de ir a un lugar más federal, podríamos decir, ¿no? Yo amo Mar del Plata y no me imaginé que tenía tanta riqueza psicoanalítica. Así que muchísimas gracias y bueno, quería además presentar a Leopoldo, que además de ser miembro adherente, forma parte, a ver, del cártel, de miembro de clínica del cártel Movimiento de Psicoanálisis de Mar del Plata, entre otras cosas. Así que, ¿quién les gustaría comenzar? Esto es abierto. ¿Las damas primero? Bueno. Bueno, voy. Cuando Lucía Peláez era muy niña, leyó una novela a escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, ocultándola bajo la almohada.
Ella la había robado de la biblioteca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho caminó Lucía después, mientras pasaban los años. En busca de fantasmas, caminó por los farallones sobre el río Antioquia y en busca de gente, caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho caminó Lucía y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado con sus ojos en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer ese libro, ya no lo reconocería. Tanto le ha crecido adentro que ahora es otro, ahora es suyo. Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Gracias. El llamado de Martín Trigo para invitarme a la actividad de lectores me produjo un gran entusiasmo. Advertía que el espacio de lectores, tal como lo propone este cártel de publicaciones, me ilusionaba desde algún lugar. No se trataba de una presentación de libro, sino de darle vida a los libros. Así nos invitaba el cártel a esta nueva actividad de escuela. Que el lector diga que pueda tener un lugar es pensar que todo libro está destinado a un lector, aunque sea el escritor mismo, en principio es el lector. Y por un rodeo que podemos pensar como el lazo pulsional que sale de la fuente para volver a la fuente, el escritor, tomándose como primer lector del libro, enlaza desde su escritura hasta su lectura al lector. ¿Qué es un lector? Podríamos decir que un lector es alguien que se encuentra con un libro, pero me gustaría decir que cuando un lector queda tocado por un libro, es que no se encontró con un libro, sino en un libro. Algo del lector quedó atrapado en ese libro y aquí quiero dar testimonio de lo que a mí me pasó como lectora de este libro. Entonces, aquí estoy a partir de la lectura de este libro escribiendo. Entonces se me ocurrió pensar que un lector también a su modo escribe, aunque no lo haga como yo lo estoy haciendo ahora, a veces escribe leyendo. En una entrevista a Irene Vallejo, autora, entre otros libros, del Infinito en un junco, que es un ensayo sobre la historia de los libros, ella dice: eso me parece que debería sorprendernos más de los libros. No que desaparezcan, sino su capacidad de supervivencia. Que desaparezcan, que el olvido los engulla, es el destino más lógico y predecible. Y sin embargo aquí están. Y cada lector que saca un libro del silencio y lo escucha con sus ojos, que es en el fondo lo que hemos hecho al aprender a leer, le devuelve la vida. Es una resurrección de la letra muerta, y cada una de esas resurrecciones es distinta. El libro renace bajo distintas formas en una constante transformación, en metamorfosis, y por eso el lector no es solo un agente de su salvación, sino también una fuerza creadora. Se insiste mucho en la creación de los autores, pero no en el aspecto creativo de cada lector. Y al fin y al cabo, todos los escritores somos lectores y en parte todos los lectores son de alguna manera escritores que reescriben sus versiones de los libros. Y esa vida otorgada a los libros ya es un asunto del lector. La lectura del libro propuesto en este caso, Psicoanálisis simplemente, de Leopoldo Piazza, me haría conversar, dialogar con su texto, con sus ideas. No conocía a Leopoldo Piazza, lo había visto en muchas de las reuniones latinoamericanas en las que ambos participamos desde hace unos 30 años. Sabía que era de Mar del Plata, pero nunca había hablado con él ni lo había leído. Entre analistas, ¿nos conocemos si no nos leemos?
¿Por qué nos cuesta tanto leernos? Entonces, podría en principio decir que a Leopoldo lo estoy leyendo antes de conocerlo. Esto me hace acordar a cuando Lacan nos llamó lacanoamericanos, subrayando que lo habíamos conocido por leerlo, no por verlo o escucharlo. Así que acá estoy, leyendo a Leopoldo antes de conocerlo, o mejor dicho, lo estoy conociendo cuando lo leo, y da la casualidad de que hoy está acá y me doy cuenta de que tiene una existencia real, más allá de la foto que aparece en la solapa. Mucho es lo que se podría comentar del libro de Leopoldo Piazza. Se trata de un libro que reúne sus desarrollos teóricos a lo largo de varias décadas, de una práctica analítica atravesada por la subjetividad de la época. Leopoldo tiene en cuenta la incidencia de los avances tecnológicos para pensar los diversos modos de presencia del analista. Su intervención en casos de violencia doméstica como testimonio de una época. Una práctica del psicoanálisis en hospitales, instituciones, calle, donde las adversidades que se presentan, sin embargo, no lo hacen retroceder a Leopoldo analista. El libro de Leopoldo Piazza me sorprendió dialogando con él. Me pregunté si uno dialoga con todos los libros o solo con aquellos en los cuales la posición del escritor nos invita a hacerlo. La posición de Leopoldo en los diversos escritos publicados en este libro es la de hacerse una pregunta, la de la falta, posición analizante. Leo en Leopoldo Piazza una posición ética, la de interrogar su práctica a la luz de las marcas de una época. Es por eso que ha decidido publicar sus textos, algunos de ellos viejos, ya dando cuenta de otra época y conservándolos, como dice el autor, como piezas de museo de su recorrido personal. ¿Quién no tiene esas piezas de museo en su haber en un mundo que se transforma vertiginosamente? Y si bien sabemos que hay clásicos que no envejecen, como el Edipo o el Inconsciente, la época, sin embargo, nos transforma a nosotros los analistas, que no solo aceptamos que nos envíen un WhatsApp, sino que ya no nos sorprende cuando nos llaman directamente o ya no le preguntamos a un joven cómo le va con las chicas, sino con el amor. Entonces, como dije, esta lectura me invita a escribir y agregar mi testimonio de esta clínica de lo actual, de lo cotidiano, psicoanálisis simplemente. Hace unos cuantos años, cuando la tecnología comenzaba a dar sus primeros pasos, un alumno me preguntó qué posición tomábamos los analistas con respecto a los mensajes de texto. Esa novedad que imprimió una vuelta de rosca a lo que hasta ese momento era el mensaje dejado telefónicamente en un contestador a cassette. Recuerdo aún la novedad de un dispositivo que uno llevaba en la cartera y que aplicaba al auricular del teléfono de línea para darle una señal al contestador a cassette para que éste reproduzca los mensajes que uno quería escuchar. A aquel alumno recuerdo que le contesté que era mejor evitar contestar este tipo de mensajes y que era preferible invitar a los pacientes a dejar mensajes de voz, que eso los comprometía, los implicaba de otra manera. Se trataba de resistir los avances de la tecnología, ya que implicaban una facilitación que degradaba el psicoanálisis. Todavía hoy espero volver a encontrarme con ese alumno para decirle lo equivocada que estaba en ser tan dogmática y cómo con el paso del tiempo entraron en la cultura los mensajes de texto, los WhatsApp, las videollamadas, y hoy casi nadie se atreve a decir que eso está en contra del psicoanálisis o que atenta contra la subjetividad. Es que, como dice Leopoldo, que el analista esté a la altura de la subjetividad de su época
es que ésta no oculte el hecho de que seguimos buscando al sujeto, al inconsciente, al deseo, de las maneras en que se pudieron presentar, que se presentan y se presentarán, lo que pone más de manifiesto aún que no se trata del medio por el que llegue el mensaje, sino de la ética con la que se lo escuche. Y así el analista va surfeando la ola de su época, intentando encontrar en los vericuetos, que siempre deja lo moderno, lo nuevo, para encontrarse con lo invariante, con lo que persiste, que es la esencia de lo humano, más allá de toda época, no importa con qué ropaje se vista. Si los antropólogos excavan en los lugares en que hubo una civilización extinguida para encontrarse con esa cultura y reconstruirla a través de sus utensilios, sus objetos, un antropólogo del futuro, si excavara en un sitio en los que vivió nuestra civilización, se encontraría con unos extraños objetos, hechos de papel, con letras impresas, que hablarían de un modo de transmisión siempre parcial, subjetivo, con diferentes versiones de una misma realidad. Y si trataran de reconstruirla, pienso que tal vez no podrían, porque todos esos libros no podrían hacer un todo. Es así que vuelvo con Irene Vallejo, que nos dice: es muy importante que existan muchos libros. Esa idea de que me quedaría con uno solo anularía la ventaja de las bibliotecas, que es la polifonía de libros. No hay ningún libro que contenga toda la verdad, todas las versiones y las miradas sobre el mundo. Los libros tienen sus ángulos, sus sesgos, sus errores. Puede haber malinterpretaciones voluntarias, justificaciones, racismo, ideas dañinas, pero lo fundamental es la existencia de todos los libros, los que se contradicen, los que se oponen, los que miran la misma realidad desde distintos puntos de vista, los que hablan de los silencios de otros libros. Eso garantiza que no caigamos en los fanatismos y en la ignorancia si somos capaces de escuchar esas voces. Esto vale para el psicoanálisis también. Esto es lo que lleva adelante el cártel de publicaciones en este maravilloso espacio llamado Lectores, y es por esa invitación que me convirtió en lectora de un libro que tal vez no hubiese encontrado de otro modo, que estoy muy agradecida. ¿Y de qué se trata este libro? No se los voy a spoilear, como se dice ahora. Solo señalaré una frase que Leopoldo escribe al final del primer capítulo, y valga esto como mi comentario sobre este libro. No es de la calle de lo que se trata, sino de pensar una experiencia, algo más que la suma de la vivencia y su conceptualización, de una clínica que descoagule y relance los discursos. Se tratará del psicoanálisis simplemente. Gracias. Qué lindo, Vane. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Gerardo Moliner. Ahí está. Bueno, buenas noches. Resulta ser que este libro lo leí por anticipado porque yo estaba en el cártel de publicaciones cuando Leopoldo me acercó su inquietud de publicar el libro acá en la escuela. Fue en pandemia, ¿no? Y a su vez también fui invitado a la presentación del libro, así que lo conozco bastante. No lo voy a spoilear, no voy a hacer un spoileo de esto, pero quiero puntuar algunas cosas que me suscitaron la lectura del libro de Leopoldo. Yo a Leopoldo lo conozco hace 800 años, más o menos, no voy a decir cuánto porque ya es un montón que ya... Bueno, hemos compartido cuestiones en la facultad en otra época.
pero no viene a cuento de la presentación de la charla sobre esta conversación sobre el libro. Quiero puntuar algunas cosas que me suscitaron y que dan para pensar, porque cuando dice psicoanálisis simplemente, ya la palabra simplemente es una pequeña trampita. Simplemente, simplemente no. Es simple pero profundo a la vez, porque él habla, entre otras cosas, en todos los años de recorrido que hizo y que hace en las instituciones donde trabaja en Mar del Plata, hay una noción de praxis que hay que actualizarla, y que él se encarga de actualizarla día a día y en lugares donde supuestamente el psicoanálisis no está o no estaría, pero resulta que sí está, en tanto es un analista que simplemente produzca la necesaria falta de palabra de parte de uno para que alguien hable y diga algo, ¿no? Después uno lo puede pensar en relación al semblante, uno puede hacer muchos desarrollos teóricos en relación a eso, pero el otro día Leopoldo me estaba contando, voy a contar una infidencia, que él cuando era jovencito, o sea, hace poquito, fue a hacerse de orientación vocacional, ¿no? Y fue a un lugar para hacer ese tipo de consultas y alguien lo escuchó en las escaleras de un edificio, ¿no? Como que eso, y él me decía que eso como que lo marcó. Estábamos conversando alrededor del libro y lo que a mí me llamaba mucho la atención del libro, y recordó esta anécdota, Leopoldo, y a mí me quedó porque realmente hay algo de ese psicoanálisis de la calle que no es así, pero porque en tanto haya un analista que ofrezca una escucha y sea tomado por el semblante, aunque sea de la manera más, si se quiere, rudimentaria, de emergencia que exista, igual eso alguna marca deja y algún efecto produce. Por eso me gusta, a mí siempre me gustó la palabra praxis, que es un término que viene, si bien viene de los griegos, fue reactualizado por Marx y lo toma Lacan, por ejemplo, en su versión del sujeto, donde habla de una praxis. Y una praxis tiene que ver con la acción. Y si vamos más adelante, después Lacan termina, dice, por ejemplo, que el discurso del psicoanálisis es la lógica de la acción en el seminario 18, de un discurso que no fuese del semblante. Entonces, teniendo en cuenta todo este marco teórico, es para repensar una y otra vez la cuestión del encuadre. Del encuadre. El encuadre se ha vuelto tan complejo y etéreo y inhabitual en nosotros, los que tenemos años de práctica, que, qué sé yo hace un rato recordaba que la primera vez que atendí a un paciente del exterior fue por Skype hace como, qué sé yo, hace como 14 años atrás, cuando recién empezaba el Skype. Y me apareció un pibe de Holanda, qué sé yo no sabía muy bien qué era eso, no sabía ni cómo funcionaba. Hoy día esto ya funciona, no funciona más o menos como que hemos aprendido. Pero esa praxis se ha modificado y se modifica y se modificó permanentemente. Esto ya lo he dicho, pero como el público se renueva, lo vuelvo a decir, pero desde cuando Freud sacaba a pasear al hombre de los lobos por algún parque, siempre hubo cuestiones en relación al encuadre que tienen una plasticidad que plasma Leopoldo en el libro, con mayor o menor suerte, eso no importa, sino lo importante es la labor de un analista que está en algún lugar
escuchando a alguien que viene a contar algo. ¿Qué pasa con ese algo? Se verá. Se puede leer algo en el libro, se verá, uno puede decir, bueno, ¿qué habrá pasado después con estas personas? Ok, pero algo se produjo porque ahí hubo un analista, digamos, que leyó desde el discurso del analista, que, como recordaba la otra vez, ahora no me acuerdo dónde lo dice, pero que cuando el discurso del analista está en función, el objeto está activo y el sujeto está subvertido, dice Lacan, no me acuerdo dónde, quizá en un rato me acuerde, ahora no me acuerdo dónde, pero lo dice así. Y simplemente por el expediente de que alguien hable. ¿De un caso de violencia familiar? Sí, por ejemplo. O diferentes grados de malestares sociales en donde, como bien dice Leopoldo, porque una de las frases que a mí me gustó es que el discurso del capitalismo arroja al sujeto a la calle. Lo dice así y yo creo que tiene razón. Después nos podemos poner a discutir en otro ámbito y no viene a cuento si el capitalismo es un discurso, qué tipo de lazo social es, si hace lazo social o no, eso ya se verá. No tiene mayor importancia ahora acá. Pero sí decir que alguien es tirado por la ventana, arrojado a la calle y que eventualmente allí puede haber alguien que lo escuche, ¿no? Entonces, me parece que esto es de suma importancia de lo que a mí me suscitó la lectura de este libro, porque es cierto, las instituciones, sobre todo las instituciones que no son estrictamente asistenciales, porque Leopoldo habla de juzgados, habla de momentos institucionales donde la presencia de un analista es, ¿qué hace este tipo acá? ¿A qué vino este tipo acá? Es más, es un estorbo a la burocracia. Y menos mal que uno a veces está y pasa por algún lado y uno escuchó algo y pudo decir algo que quizá intervino y produjo algún cambio en alguna carátula. Esto pasa. Y Leopoldo da testimonio de esto. La burocracia es un tema. Y contra eso estamos nosotros. Se dice que un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Muy bien, es cierto. Pero cuando todo eso está aplastado, está complicado, donde simplemente el sujeto no aparece porque está cooptado por otro tipo de discursos que no son el discurso del psicoanálisis, hay que tomarse el trabajo de pegar los cuartitos de giro que Leopoldo se encarga, inclusive diseñó, bueno, no, eso no lo voy a spoiler, pero diseñó un artefacto muy interesante para hacer girar los discursos que me resultó muy, muy lindo de aplicar inclusive. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque además de la burocracia y el discurso del capitalismo y la cuestión de la época, y mismo lo que decía Lacan, ¿no? Que un día la religión va a triunfar y el psicoanálisis va a concluir. A mí me parece que mientras un significante representa un sujeto para otro significante, tenemos largo rato todavía para seguir haciendo cosas en el consultorio, en instituciones, en juzgados, en lugares donde venga uno a molestar, escuchando algo y diciendo, oiga, mire, me parece que salvo que sea posible la frase que un algoritmo represente algo para otro algoritmo, y ahí sí vamos a estar jodidos. Porque si hay algo que colma de sentido es un algoritmo, hasta donde yo sé. Pero como hasta nuevo aviso eso no va a pasar, nos podemos quedar tranquilos que podemos seguir
circulando por ahí, no solo por los consultorios, las instituciones afines, incluso los hospitales, sino en juzgados, en lugares donde se trabaja con violencia doméstica y demás instituciones que están ahí supuestamente el servicio, que lo cumplen, servicios sociales que tienen su importancia, sobre todo en estas épocas y en este país, pero que le falta en una de esas de cuando en cuando alguien que escuche a alguien y que pueda decir algo ese alguien, y que esa palabra no sea tirada al tacho de la basura, sino que en algún lado se escuche. Esto es lo que me suscitó el libro de Leopoldo, por eso lo de simplemente, insisto, fue una linda trampita, porque no, de simple no tiene nada. Bueno, por ahora es lo que tengo para decir. Totalmente, es una trampita, ¿no? Porque hay que poner el cuerpo como lo pone Leopoldo. Así que, bueno, muchas gracias, Gerardo. Bueno, ahí vamos. Bueno, ante todo, gracias al cártel de publicaciones y a quienes han motorizado esta propuesta, que les voy a ser honesto, se las estoy copiando ya para llevarla a Mar del Plata. No tenemos tantas publicaciones originarias de allá y algunas que están empezando a surgir, pero sí es necesario empujar el carro de la lectura para que produzca, ¿no? Bueno, gracias a la escuela, que para mí es una casa, o sea, yo me siento en mi casa acá y lo compruebo no solo por las palabras de amistad y amistosas, sino por el espacio para producir. Haber editado este libro, haberle dado forma al libro, es muy importante para mí. Para que se den cuenta, yo pensaba guardarlo para mi intimidad, pero no veo por qué no compartirlo. Estas cuestiones de lo real. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Entonces, no es estas casualidades, causalidades, que se me invite a un diálogo con una producción que para mí tiene mucho de ir un poco más allá del padre, no sin él. Sí, claro, capaz que como estaba diciendo en intimidad, no acercaba el micrófono. Así que bueno, esto, ¿no? Estar en casa, en la escuela, y estar pudiendo dialogar de esto, ¿no? De un libro que te voy a aclarar, Gerardo, es simplemente, pero no sencillamente. Lo que pasa es que se confunden muchas veces los términos, ¿no? El psicoanálisis es simple, como es simple la fórmula de la velocidad de la luz, ¿no? Como la fórmula de la energía. Son simples. La ciencia aspira a esa sencillez. Y en el análisis aspiramos a una cientificidad. Y ahí está nuestra aspiración a cuestiones simples, pero no sencillas, ¿no? Y de repente estaba pensando lo que produce no solo el escrito, sino la lectura del escrito y lo que le escuchaba recién a la colega, digo, todo esto. Y bueno, un significante para otro significante que nos recuerda Gerardo es esto, ¿no? Ir produciendo y produciendo metonimia y de tanto en tanto arrancar una metáfora
al discurso, y entonces uno está ahí en el medio. Y cuando hago el gesto así me acuerdo de Vinicius, que me parece que ha sido un genio, Vinicius de Moraes, que sí, son las cosas simples, que están ahí. Está la playa, que está la garota que viene caminando por la playa, que está lo que produce esa garota, y a partir de ahí una canción que fue... ¿Cuántas cosas produjo esa canción? ¿No? De cuestiones simples. Te agradezco la infidencia que trajiste, Gerardo, de esa orientación vocacional, vamos a decirlo, en un ámbito salesiano. Era una institución, yo no sé si sigue existiendo, ¿no? Una institución salesiana que brindaba orientación vocacional a sus alumnos, a los alumnos de los colegios secundarios. Y como muchas cosas que se producen desde el deseo y desde las ganas, tenía poco presupuesto, tenía pocos lugares, y la colega que me tocó en Gracia que me atendiese tenía orientación psicoanalítica, felizmente, y no había consultorio para tener unas entrevistas más, y me llevó ahí al rellano de una escalera, que era un lugar de cierta intimidad, donde poder hablar y poder ser escuchado, ¿no? Y Lacan dice en algún lugar que cuando una paloma ve a otra paloma, toma su sexo, ¿no? Lo saca de la zoología esto. Y yo creo que es así, esas primeras experiencias analíticas nos marcan de alguna manera en nuestro modo de ser en el análisis. Y digo modo de ser en el análisis porque somos, siendo analistas, somos escuchando, ¿no? Nadie nos da un título, nadie nos provee un bastón de mariscal, ¿no? No, es algo que se tiene que construir día por día, ¿no? Así que a mí me asombró todo esto que se está produciendo, y que, bueno, es imparable, qué sé yo. Por suerte no se hicieron muchas copias, pero está disponible también en internet, así que se puede reproducir las veces que sea requerido a la librería. Yo pensaba decir al comienzo algo que lo voy a decir ahora para cerrar estas palabras que para mí no dejan de ser un agradecimiento a la escuela antes que nada, ¿no? Pero vengo hoy, en el día de hoy, conmocionado por lo que nos está pasando como sociedad. Yo escribía al colegio profesional de allá de Mar del Plata, donde pertenezco, que hubiera un repudio de nuestro colegio a la brutal represión que se estaba dando en Jujuy y a la constitución inconstitucional que se había proclamado, aceptado. Que sin los fundamentos básicos de la democracia no es posible bregar por la salud mental, que es el horizonte del psicólogo, no del analista, sino del psicólogo. Y vengo conmocionado porque he visto imágenes que yo esperaba no ver nunca más en mi país. Entonces, les pido disculpas, pero lo traigo acá porque me parece que es parte de esta realidad que nos toca compartir y en medio de la cual vaya a saber qué cosas se van a producir que tengamos que seguir escuchando. Y como nuestra escucha no es ingenua, bueno, ojalá que estemos bien ubicados para escuchar bien. Nada más. Y gracias. Bueno,
Gracias, Leopoldo. Bueno, queda abierto el diálogo, ya comenzó el diálogo, así que si alguien quiere hacer algún comentario, acá, allá. Sí, Martín. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Una cuestión que me hacía pensar un poco lo que traía el libro y lo que se fue comentando, es que el lugar el lugar del lector también toma del libro, y en relación al autor, lo digo, ¿no? En ese retorno, que en el libro se dice más de lo que por ahí el libro quiere decir cuando se escribe, ¿no? Dice algo más que aparece porque es leído o porque... y me parece interesante, digamos, esta cuestión que se pone en juego en relación a poder, a través de un trazo particular de escritura singular, poder surcar, digamos, la relación entre la experiencia que hace un analista en territorio, ¿no? Y las cuestiones que tienen que ver con los fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Cómo se va recorriendo en un borde, ¿no? Y pensaba esto que se dice, a mí se me arma así, como el psicoanálisis en territorio, quiere decir, o el psicoanalista en territorio, o el analista en territorio, quiere decir esto, ¿no? La participación del analista en una institución, en otro discurso, en una práctica, siempre confrontado a los malestares de cada época y cómo estos aparecen, y con eso se puede hacer algo, se puede ponernos a hablar, y sobre todo esto de que la escucha analítica me dio la impresión que lo que restituye es la posibilidad de la división subjetiva en distintos espacios donde el analista circule, ¿no? Como decías vos recién, o como también trae el libro en sus testimonios, esta cuestión que hace que se pueda, que la pregunta que un analista puede dirigir en un juzgado puede traer como consecuencia un cambio de carátula, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con poner la división subjetiva en vigor y tomando el discurso del amo como el discurso del inconsciente, justamente hay un significante que llama a que algo se diga en la medida en que el lugar de la verdad lo ocupa el sujeto dividido. Entonces me parece que poder hacer esa torsión, digamos, del discurso capitalista al discurso del amo, me parece que es una tarea en la que muchos analistas nos hemos encontrado en su momento y nos encontramos en los distintos lugares poniendo en juego eso, ¿no? Y el libro eso lo trae muy bien. Y después una cuestión también que me hizo pensar como situación de escritura o como modo de escritura es esto que la edición propone, ¿no? Que es la publicación de diversos textos fechados y ubicados en situación de su lectura. Es decir, tanto la fecha como la situación de la lectura, me parece que la edición, me parece que en este sentido también es algo que el libro permite tomar, que es que la edición también escribe de algún modo, ¿no? Porque imprime hace como alguna posibilidad de escritura, digamos, como que traza el lugar de los intervalos, ¿no? Dice, de un texto a otro, de un tema a otro, gobernados por esta propuesta del autor, ¿no? Que es esto que decía psicoanálisis en la calle, o otra frase que anda por ahí que está buena, que vos mismo la rectificás, el autor la rectifica en la escritura, es cuando dice psicoanálisis a mano alzada y sin biblioteca,
Dice, bueno, no se trata tampoco de ponerle esos motes, ¿no? Y ahí estoy totalmente de acuerdo, porque me parece que suponer que hay un psicoanálisis a mano alzada y sin biblioteca y otro académico y con la mano apretada, no, o sea, no era por ahí. Me parece que se da cuenta cuando lo va escribiendo y de ahí se engendra este simplemente, ¿no? Psicoanálisis simplemente, no hace falta el predicado, sino la puesta en acto de la escritura, digamos, ¿no? Ahí. Pero me interesó esta rectificación, recuperando el espíritu freudiano, ¿no? En los textos, de poder estar en el mismo hecho de estar escribiendo, ahí mismo, interrogarlo. Y bueno, en eso me resultó atractivo. Y en este sentido, si tenés algo para agregar, Leopoldo, estaría bien. Te lo agradecería en esta línea, ¿no? En ese punto de, al ir escribiendo, en el mismo momento de estar escribiendo, ir rectificando lo que estás diciendo, ir buscando de un párrafo a otro, ¿no? Me dio esa impresión y sobre esa experiencia quería preguntarte. Clara. Bueno, buenas noches. Gracias por tu texto. Gracias a este espacio de lectores que cada vez que se produzca me van a tener que aguantar agradeciéndolo porque es un hallazgo. Aquí está Eva Lerner, que durante mucho tiempo insistía, es que no nos leemos entre nosotros. Ayer lo comentábamos con Martín. Y es una manera de conocernos, aunque nos veamos todos los días. Bueno, nuestro colega es de Mar del Plata, ¿no es cierto? Pero muchos de nosotros, aunque nos veamos, si no nos leemos, si no nos escuchamos, la verdad es que nos desconocemos y desconocemos nuestra práctica. O sea que esto sea un espacio de escuela es como para celebrar, para alimentar, nutrir. Por eso te agradezco que hayas decidido donar tu texto de esta forma, publicándolo en la editorial de la escuela, ¿sí? Y muy bien custodiado por esta gente linda del cartel que ha puesto esto en escena y que espero que nunca digamos, desaparezca de los espacios productivos de la escuela. Hay algo que a mí desde el principio me causó el título. Primero me causó sorpresa, dije, ¿cómo simplemente tenemos la vida enroscada y desenroscada en tantos obstáculos y complicaciones? Y después me vino simplemente esta idea que se alimentada, digamos, por una cita de Lacan, que es, ¿qué es un psicoanálisis? ¿No? ¿Qué es el psicoanálisis? Es lo que se dice en un análisis. Qué simple. La cuestión es que eso que se dice, ¿sí?, necesita esa escucha que vos nos invitás a que nos animemos a pensar que si hay alguien dispuesto a escuchar, ¿sí?, puede sostener el discurso psicoanalítico para que un sujeto advenga. No sé si puedo compartir alguna de las ideas, pero sí seguramente tu predisposición a ofrecer la escucha como analista, si hay un analista en función, como decía Gerardo, es altamente probable que allí algo del sujeto por venir aparezca, ¿no? Y que siempre vale no la pena, ¿no?, sino consumir un poco del goce para dar rienda al deseo, porque puede haber una práctica gozosa en las guardias de los hospitales. Yo he trabajado muchísimo tiempo y dando seminarios sobre la práctica psicoanalítica en guardias. De hecho, en el Ameguino dimos un seminario sobre la emergencia y la guardia. Digo así porque era la época en que aún estabas por esos barrios vos. Entonces,
me parece que un libro como el tuyo, que recoge experiencia de otros tiempos, tiene esto que nos decía Vanessa, que hay ahí del escritor, pero cuando dona y hay un lector que puede seguirlo. Y hay algo del pulso de cada uno, lo singular del pulso, sí, es pulsional, pero de lo que pulsa del anhelo de transmitir, que dice mucho más, como decía Martín, de lo que uno está dispuesto a reconocer por ahí que dice el texto, ¿no? Y creo que este espacio de lectores va a ese lugar, ¿no? Y no es que tu libro sea otro a partir de hoy, pero otros pudimos escuchar otras lecturas que seguramente echan luz en algún renglón que uno dejó pasar desapercibido, ¿sí? Lo que aportás, Vanessa, de las lecturas que traes, te las agradezco mucho. Muy rica la presentación de la posición del lector. Y bueno, nada, solamente me queda agradecer y seguir agradeciendo y que esto continúe. ¿Mm? Y éxitos muchos para tu libro. Si hay alguien que quiere. Ah, acá hay gente. José Suberman. Hola, Bea, gracias. Hola, José. Hola. Sí, lamento no estar allí porque estoy bastante engripado, no me parecía bueno salir. Les comento que habitualmente cuando escribo un prólogo, después no estoy en la presentación del libro, me parece redundante. Pero escuchando lo que dijeron de lo que es un lector, Vanessa, y otras cosas que fueron enunciando, me dio ganas de intervenir. ¿Por qué? Porque, bueno, como digo yo, acá con este libro hay con qué discutir, porque hay una práctica en diversos ámbitos. No es un libro doctrinario. Si nosotros nos ponemos doctrinarios, en el sentido superyoico del término, podríamos empezar a decirle, ¿por qué hablas de salud mental si sos psicoanalista? ¿No? ¿Por qué hablas de salud pública? Pero no se trata de leer eso. Se trata de leer cuál es la práctica que sostiene Leopoldo cuando va a hacer eso. ¿Cierto? Y eso ocurre independientemente del encuadre, que yo diría que es una palabra que hay que sacar de circulación, porque recuperar el término dispositivo de Freud, uno que habla, otro que escucha, interviene cuando puede, y eso se cumple en todos los casos que Leo nos relata. La otra cosa importante que dijo Martín es esto, que cada artículo tiene una fecha. Esto es importante porque también le permite a uno ver cómo fue cambiando el pensamiento, el posicionamiento de Leo en torno de su práctica, y que no quiere mostrarse como la última lectura, ¿no? Como la más puramente lacaniana, sino que lo que tiene de bueno es que nos da a leer su práctica, que nos permite aprender, leer de su práctica, comentarla, si podemos abstenernos de una crítica doctrinaria y hacer la crítica de una práctica, tanto la práctica clínica, teórica o institucional que ejerce. Bueno, muchas gracias al Cártel, muchas gracias Leo y muchas gracias a Vanessa y Gerardo. Gracias, José. Bueno, Alejandra. Sí. Bueno, ahí me desmuteé. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto haberlos escuchado. Me quedé pensando cuando José dijo, Leo,
pensé, Leo escribe. Leo escribe y Leo escribe de tal manera que me quedé con una frase de Vanessa particularmente. Me gustaron mucho las dos presentaciones, dos estilos totalmente diferentes, con una frase de Vanessa respecto de la posición analizante. Entonces me preguntaba, ¿no?, si en esto que Leo escribe, cuando dice psicoanálisis simplemente, no deja pasar efectivamente la posición analizante, porque me preguntaba todo el tiempo, ¿no?, desde qué lugar un analista escribe, desde qué lugar un analista habla, desde qué lugar un analista transmite. ¿Perdón? No sé si se escucha lo que estoy diciendo. Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, perdón. Entonces me pareció que Leo es realmente muy efecto de transmisión lo que han hecho tus presentadores respecto de tu escritura, porque creo que tiene ese costado testimonial que toda escritura tiene, pero al mismo tiempo me parece que habla de una posición en la que justamente, o de la que este espacio de lectores también da testimonio, ¿no? Esto es lo enriquecedor de este espacio, que puede ser un espacio de apertura para el testimonio de quien quiera tomar la palabra o decir de lo que otro escribe. Así que Leo, escribe, te felicito. Gracias, Ale. Gaby. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que me gustó muchísimo me gusta mucho lo que va aconteciendo, porque creo que si algo pretendemos desde este dispositivo es que podamos vivir algún acontecimiento en el acto mismo de transmitir una lectura, ¿no? Y en ese sentido creo que se van produciendo con las, no sé si las presentaciones. Cuando le empecé a escuchar a Vanessa dije, qué lindo escuchar el efecto de una lectura, ¿no? Y que me parece que una lectura es un efecto, ¿no? Se produce un efecto lector, ¿no? Como que uno recibe algo y da testimonio de eso que recibe en la lectura, ¿no? Entonces, no se trata de un testimonio, digo, muerto, en el sentido de que allí no vive el sujeto. Hay un efecto que vuelve a relanzarse. Y esto escuchaba de la lectura que Vane nos dona, ¿no? A mí cuando se empieza a leer un texto y yo digo, uy, Dios, viene como el armado, ¿no?, de algo cerrado, y de repente se abría y se abría, y me daba cuenta que se abría por el efecto que generaba en mí. Quiero decir, esa lectura genera un efecto que, como dice Roland Barthes, cuando efectivamente hay una escritura, el lector produce escritura, ¿no? O sea, uno escucha y algo. Entonces yo empecé a tomar notas y empezaba a escribir mientras escuchaba lo que decía en principio Vane, y después me pasó algo parecido con Gerardo, y algo parecido también con Leo, que también escuché como Ale. Cuando recién se dijo Leo, escuché Leo, qué nombre tan auspicioso, ¿no? Poder hacer algo con ese Leo con el que se inicia el nombre del autor de este libro. Y mientras iba escuchando, ¿no? Seguía pensando en esta cuestión del lector, porque iba escuchando a Vane, que trajo autores como Irene Vallejo, que me parece una delicia ese libro. A mí me vino el tema de César Isela y Tejada Gómez. ¿Se acuerdan la canción de Las Cosas Simples? Uno se despide simplemente, uno se despide de aquellas pequeñas cosas. La tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, ¿no? Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
Y pensaba que cuando Leopoldo toma la palabra, bueno, cuando Gerardo habla del discurso capitalista, de lo que pasa, cómo arroja al sujeto a la calle, y Leopoldo toma, y yo no pude escuchar, o sea, es en la omisión desde acá, desde el Zoom, no pude escuchar cuál era la intimidad que iba a contar, no la escuché, pero en esa omisión escuché, digamos, bueno, alguien que se tomaba en tiempo presente y en un aquí y una hora, como dijo Martín, poniéndole fecha a lo que estaba diciendo. Leopoldo hablaba desde el día de hoy. Hoy Leopoldo toma la palabra, dice dónde está, bueno, dice dónde está y dice también dónde está parado en esta sociedad, lo cual me pareció también muy lindo escucharte en ese lugar, ¿no? Y pensaba, retomando una cuestión que también traía Vanessa, ¿no? ¿Nos conocemos si nos leemos? Se pregunta, ¿no? ¿Nos conocemos los analistas si nos leemos? Nos conocemos leyéndonos, bueno, distintas maneras de conocernos, ¿no? Pero que la lectura, una vez José Suberman me dijo eso, qué distinto que es conocer a alguien, ¿no? En los dispositivos que podemos conocernos en los análisis en intención, a leer la obra de alguien. Qué diferente lo que puede aparecer de esa lectura. Y pensaba también, se me abría otra pregunta, que es, ¿el analista que escribe como analista? ¿Qué es la escritura de un analista? Bueno, cosas que se me abrieron para seguir pensando, bueno, y tomo una frase que me gustó mucho, que dice, la posición de, no es el medio con el que llega, hablando de la actualidad y la cuestión de la epocalidad, no es el medio con el que llega, sino la ética de quien escucha. Me pareció una frase muy, muy, muy lograda. Y bueno, nada, Leopoldo y los presentadores y la coordinadora, les agradezco la humildad con la que han transmitido ese efecto de lectura, que es lo que para mí posibilita que alguien se encuentre con una lectura, y es la ternura que genera esa humildad. Así que la celebro. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, ahora está Marcelo y después Gustavo. Bueno, nuevamente una alegría estar aquí. Gracias, Leopoldo. La mesa sumamente interesante, valiosa. Los lectores. A partir de tus puntuaciones, me comparto la línea de la preocupación por lo epocal. Creo que el psicoanálisis tiene mucho para decir y tiene una fidelidad con su nacimiento, ¿no? Porque de alguna manera el psicoanálisis toma lo que la ciencia desecha, ¿no? Toma esos desechos. Allí hay pizcas de verdad, de real, que pone a hablar, ¿no? Rescatando que justamente el sujeto no quede forcluido, no quede rechazado esas dimensiones en la subjetividad, en el decir esas verdades. Y me parece que en la medida que las épocas se transforman, lo desechable va variando. ¿Qué va haciendo lo desecho vez por vez a partir del discurso epocal? Hoy de alguna manera el avance del capitalismo hace que los cuerpos, los sujetos mismos, no solamente cierta dimensión sintomática parcial, sean lo desechable, y esa dimensión de lo desechable queda eyectada, ya no depositada en instituciones totales, sino en la calle misma. Me parece que en ese sentido vos convocás a una dimensión estoica del psicoanálisis, en el sentido del que escucha los pórticos, no solo en las academias, ¿no? El que escucha ahí en de alguna manera, los límites de las ciudades,
por fuera de sus centros, en las periferias, y convocás a una dimensión de la transferencia que es la hospitalidad, más allá de los hospitales, ¿no? El alojamiento de esos desechos para, desde la dignidad de la palabra, pueda tener la chance de un sujeto advenir. Simplemente tiene algo de pulsar y realizar una tensión con la dimensión gozante, ¿no? Porque ese empuje al goce queda, el psicoanálisis empieza a realizar una tensión, y yo escuchaba simplemente también con el simplificar, ¿no? Operación matemática que va reduciendo, ¿no? Va haciendo una operación de reducción de términos, simplificando, ¿no? Un camino del significante. Gracias, Marcelo. Gustavo. Bueno, gracias. Bueno, la verdad es que me invitó a hablar lo que fui escuchando de cada uno de los que fue hablando. Me dieron ganas de sumarme a este diálogo. Este, mm, Pensaba varias cosas, ¿no? Pensaba que prácticamente al final de su vida, Lacan produjo esa fórmula, esa frase que dice que el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor, ¿no? Y me gusta mucho esa definición porque es un poco la conclusión de toda una vida, pero también esto, ¿no? Esto de producir algo de manera extraída, digamos, de los ropajes y hasta de su propio estilo barroco, pero poder decir algo así que puedas entenderse, ¿no? Y entonces eso me remite a lo que estamos hablando del libro de Leopoldo y a la cuestión de lo singular y de lo testimonial y de lo que cada uno puede aportar desde su propia experiencia, de cómo fue cada uno tocado por el psicoanálisis. Y entonces ahí nos oponemos un poco, intentamos oponernos, me parece, a ese psicoanálisis revestido de saber, muchas veces de soberbia y de palabras que se intercambian, digamos, cuando se empiezan a tirar citas entre los analistas, ¿no? Nos empezamos a tirar con citas y con saberes y donde lo que se produce es un efecto de segregación para aquel que intenta entender algo, ¿no? Porque también es importante entender. Porque Lacan dijo, cuídense de comprender demasiado rápido, pero hay que entender, ¿no? Hay que entender, porque si no, digamos, demasiado rápido es adelantar un prejuicio, pero si uno no entiende, entonces queda fuera del psicoanálisis. Y muchas veces se escuchan, ¿no? Esto que comentaba Gaby, cuando ya uno empieza a escuchar un texto que viene armado como la clásica monografía universitaria, repitiendo lo que los maestros dijeron sin adelantar ahí una interrogación, una posición propia, aunque uno después descubra que estaba equivocado, digamos, y que cambió de posición y que cambió de opinión y de lectura, como decía Vanessa, ahora está esperando encontrarse con ese alumno y decirle qué equivocada que estaba, ¿no? Porque en un momento éramos dogmáticos y a medida que vamos aprendiendo y vamos pasando por la experiencia, que la experiencia es la acumulación de los fracasos, de los errores que fuimos cometiendo y que nos enseñaron, ¿no? Y poder transmitir un psicoanálisis desde ahí, ¿no? Desde ese lugar de lo singular
y de esas cosas a las que podemos acceder simplemente, como dice Leopoldo. Y me venía el recuerdo de algo que en algún momento trabajé, de una cosa muy linda que cuenta Duchamp de Picasso, que Picasso, que quizás algunos lo conocen esto, que hay una serie de serigrafías en donde Picasso estaba intentando encontrar al toro que él quería, ¿no? Dibujar, y entonces es un toro muy barroco, muy lleno de tinta y muy cargado, y entonces Duchamp, que estaba en el taller, en el atelier de Picasso, veía que Picasso lo arrancaba así y lo tiraba a la basura. Y decía, no, esto no, y lo volvía a hacer y lo volvía a hacer, y cada vez el toro iba adelgazando, ¿no? Iba perdiendo tanta materia hasta que al final hace un toro con 5 trazos. Y entonces dice, este es el toro, ¿no? Esto es lo que yo buscaba. Y me pareció muy lindo porque, bueno, es todo ese trabajo, no es sin ese trabajo que llegamos a decir algo más o menos simple. Así que bueno, gracias. Gracias, Gustavo. Leo, ¿querés decir algunas palabras? Y espero acertarle al micrófono. Cuando presentábamos mi libro, ya por la pandemia, promediando la pandemia, algunos de los presentadores, creo que fue Gabriel Moisano, mi colega de allá de Mar del Plata, me auspiciaba que este fuera el primer libro, ¿no? Que fuera el primero de una serie. Y la verdad que compartiendo estos hechos, estamos produciendo un evento, un hecho, realmente alientan a pensar en otro libro. Tengo material para escribir otro. Tengo material escrito y material por escribir. Lo que les robé hoy da para varias páginas. Pero me hicieron acordar algo que leí en Instagram, porque bueno, hay una biblioteca virtual que circula por todos lados y que hay que saber leerla también, qué sé yo. Y de una persona que había sido denostada por otras personas. Y le leí ahí en su Instagram a Florencia Kirchner un pequeño texto que ella trae de un autor, no tengo acá el nombre del autor, pero dice esta frase: ¿por qué habita esta espléndida urgencia? La espléndida urgencia es la de escribir en tan modesto, oscuro sitio. Me pareció bellísima la frase, ¿no? O sea, ¿por qué este anhelo de escritura, este anhelo de escribir, de producir letra, habita en nosotros, tan oscuros sitios, ¿no? Así que bueno, agradeciendo la iluminación de letras que me han dado hoy, que me han motivado, y me llevo un cuaderno ahí empezado, recién empezado, para escribir el siguiente. Siempre tuviste la idea de escribir este libro porque, como dice Martín, a mí me gustó las distintas épocas y me permitían inclusive ubicarme en esa época, ¿no? Desde lo epocal. ¿Cómo es que se te ocurrió plasmarlo en un libro, ¿no? Y ante todo, seguir la recomendación de los maestros, dar testimonio de lo que uno hace, de la práctica. Y ese testimonio se da en el momento en que uno lo hace. Entonces, cuando había una jornada, un congreso, un alacano, una reunión acá en la escuela, donde se pudo leer algo, yo llevaba algo de testimonio de lo que estaba haciendo ahí. Por eso
los temas son tan diversos, porque surgen de la práctica, no de una estructuración prevista. Y después el trabajo de edición, que es cierto que la edición habla, como decían, ahí fui ayudado por la gente de mi casa, de acá de la escuela, ¿no? Del cartel de publicación de aquel momento. Esto de que los cárteles van haciendo posta y cada uno va produciendo su trabajo, para mí me es evidente acá. Con uno edité el libro y con otro lo estoy comentando, ¿no? Y eso fue. Y respetar lo que estaba escrito, no reinventarlo, no decir, uy, acá se me ve la sisa, vamos a doblar un poco la manga para que no se vea tanto. No, lo que estaba escrito, estaba escrito. Era una experiencia que había que compartir. Porque había experiencias que me habían compartido maestros que me fueron muy útiles. ¿Querés nombrarlo? ¿Querés nombrar acá? Espero, algunos me acuerdo los nombres, qué sé yo. Tato Pavlovsky, Carlos Ruiz, José Suberman. Miro para arriba y parecía que estuviera mirando. Bueno, hay Isidoro Bej, no, tantísimos realmente. Aparte, generosísimos maestros, porque ninguno de ellos me obligó a tomar su letra como Biblia. No, ofrecían sus pensamientos para que uno siguiera pensando, que es un poco la experiencia de este evento que estamos produciendo, ¿no? No hay un rosario para rezar, hay ideas para descubrir, para compartir, ¿no? Yo creo que eso me transmitieron mis maestros, los que yo considero mis maestros, y como bien decís, he tratado de nombrarlos en el libro. Y bueno, eso es lo que me llevó a este libro. Y me siento empujado para escribir otro. Hay un capítulo que se llama De mi permanencia en la escuela, ¿no? Que también es una página, pero es una joya porque es como un reconocimiento a esto que vos decís que te da la escuela y que a la vez la escuela recibe de vos. Y si algo hemos recibido, y creo que es valioso, es tu testimonio como analista, ¿no? El testimonio de una práctica que no es poco. Así que no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Realmente es un gusto estar acá con todos ustedes y bueno, vamos a ver el próximo libro. Bea, una palabrita. No, una palabrita antes de terminar. Leopoldo, me da mucha alegría desde el cártel de publicaciones lo que contaste al principio, que es el nacimiento de un hermano de lectores, que bueno, a partir de esta invitación te surgió el deseo de llevar a lectores a otro sitio y darle nacimiento en otro lugar. Me pone muy contenta eso, quería agradecértelo también. Bueno, contanos un poco de la cana de Mar del Plata. A ver, las bambalinas estaba... Bueno, ahí hacemos, como diría el mosquito. O sea, yo voy a una reunión una vez por mes de toda la mesa ampliada de instituciones, están participando las instituciones en pleno de Mar del Plata, son varias, convocatoria Clínica del Cártel, convocatoria del psicoanálisis, Escuela Freudiana de Mar del Plata, un movimiento, Buen Movimiento, que es un agrupamiento de varias colegas,
y espero no olvidarme de ninguno. Ya tenemos la sede contratada, que va a ser el Hotel Provincial. Se había pensado en el Costa Ganana, pero hubo un mal manejo comercial de parte de esta gente y hubo que rumbear para otro lado para poder mantener el compromiso en lo económico en este momento. Y están surgiendo también muchas cosas. Yo creo que el psicoanálisis es eso. No sé cómo sacarlo del discurso capitalista, pero es producir, no es sin producción, no es sin trabajo. Y es un trabajo que se disfruta, no es un trabajo esclavo, ¿no? Es un trabajo de encontrar el producto, y eso estamos haciendo ya. Lo que les puedo, no se va a escuchar esto, ¿no? Ya está el logo ahí casi concretado y es una estilización de la ola. Esto para retomar el espíritu de los lacanos, que se forman, se desarrollan y concluyen, como las olas. Esta es una infidencia. Bueno, advertida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los presentes, gracias a la gente del Zoom, gracias a las intervenciones. Bueno, continuaremos. Hay un lector más.